Jesús, mirando al cielo, suspiró y dijo Efetá, que significa ábrete. Queridos hermanos, en el sacramento del bautismo existe también este rito de Efetá, donde el sacerdote hace una oración especial en el niño bautizado, hace una cruz en los labios y una cruz en los oídos, pidiéndole al Señor que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, que conceda a su tiempo al niño bautizado escuchar la palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Y es por eso que el día en el que se trae un niño a bautizar, los padres asumen un compromiso cristiano de acompañar y de educar a sus hijos en la fe. El mismo sacerdote les pregunta a quienes van a bautizar a sus hijos, ¿están dispuestos a acompañar a sus hijos en su educación a la fe? Y los padres responden con una voz fuerte, sí, estoy dispuesto. Y se le pregunta también a los padrinos, ¿están dispuestos a acompañar y apoyar a los padres de estos niños? Y ellos también responden, sí, estamos dispuestos. Lamentablemente este compromiso pocas veces se lleva a cabo, porque si aquellos niños que desde un principio han recibido este efetá y desde pequeños se les inculca, se les enseña a escuchar la palabra de Dios, llega un momento en sus vidas en que ellos anuncian y proclaman esa palabra. Sobre todo lo anunciarán con su propia vida. Y es por eso que es importante desde los niños, desde la edad escolar, ya que aprendieron a leer y a escribir, que empiecen también un proceso de catequesis, preparándose para recibir la primera comunión. También más adelante se les prepara para que puedan recibir la confirmación, más conscientes de lo que van a recibir. Todos nosotros hoy, desde casa, nos acercamos a esta Santa Eucaristía por medio de estas plataformas y anhelamos poder vivir esta Santa Eucaristía no de manera virtual, sino presencial. Sin embargo, estos medios también nos ayudan a que la palabra de Dios pueda llegar hacia nuestros hogares y que esa palabra que hoy escuchamos la podamos poner en práctica en nuestras vidas. La primera lectura que hemos escuchado hoy, tomada del libro del profeta Isaías, escuchamos el mensaje de Dios por medio del profeta. Digan al de corazón apocado, al de corazón triste, ánimo. He aquí su Dios viene para salvarlos. Y este mensaje llega al pueblo de Israel en un tiempo de crisis. Al pueblo de Israel habían invadido sus tierras, habían profanado el templo, estaban viviendo en el exilio. Entonces el mensaje del Señor es un mensaje de esperanza, un mensaje justo para nosotros hoy. ¿Cuántos que están hoy en casa no quisiéramos estar aquí en el templo, recibiendo nuestra comunión, el pan de vida? Hoy Dios también nos dice a nosotros, ánimo, a los de corazón apocado, a los tristes, a los que están angustiados. También nosotros podemos hoy estar atravesando situaciones difíciles en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la relación conyugal. Podemos sentirnos desesperados y con un corazón entristecido. Dios siempre tendrá un mensaje de esperanza para nosotros. Ánimo, no teman. He aquí que su Dios viene para salvarlos. Abrirán los ojos los ciegos, los oídos de los sordos oirán.
Hoy en día muchos sufren de una ceguera espiritual. Se han dejado vencer por los problemas, viven desanimados y solo ven las cosas malas de la vida. Pidamos a Dios que abra nuestros ojos, que nos permita ver más allá, que tengamos sueños, que tengamos esperanza. No nos dejemos vencer por pensamientos o cosas negativas de nuestras vidas. Dejémonos iluminar por Dios. Lo mismo sucede con lo que oímos. Nos preocupa la situación del país. Nos preocupa esta pandemia. ¿Qué sucederá si me contagio de este virus? ¿Será que podré salir adelante o no saldré? Tenemos amigos, vecinos, familiares que no han podido con este virus y hoy gozan ya de la vida eterna. Sin embargo, muchas familias han quedado dolidas, entristecidas por el luto. Hoy Jesús, hoy Dios a nosotros también nos envía ese mensaje de ánimo y de esperanza. No tengamos miedo. El Señor está con nosotros. Él es nuestra alegría. Él es nuestra esperanza. Entonces, aunque algunos puedan decir es que hoy no es un buen momento, o quieran poner miedo en nuestro corazón, no nos dejemos vencer. Al contrario, es cuando más debemos de esforzarnos, de poner empeño en nuestro trabajo, en nuestros negocios, innovando, siendo creativos. Dios nos ha dado las capacidades y debemos de aprovecharlas. Hoy en día vivimos o nuestro país atraviesa una situación complicada. Nos hemos encontrado con una nación dividida, unos a favor, otros en contra. En ocasiones nos dejamos llevar por pensamientos negativos que no nos ayudan. Muchos hoy en día están preocupados por la economía. Nos sentimos afligidos y empezamos a buscar responsables. ¿Quién ha tenido la culpa? Nos llenamos de pensamientos negativos y a veces decimos, no se puede. No será un buen momento para iniciar un proyecto porque definitivamente voy a fracasar, voy a perder. Pues al profeta Isaías también le pasó lo mismo. Él decía, ay de mí, Señor, soy un hombre con labios impuros y vivo entre gente con labios impuros. Nosotros también vivimos en una sociedad así, comentarios pesimistas, no hay propuestas que ayuden a mejorar la situación, una sociedad acostumbrada a los negocios fáciles y no transparentes, a la corrupción, y nosotros debemos de tener cuidado, porque es fácil también caer en un sistema tan corrupto como en el que nosotros vivimos, con cosas pequeñas como el sobornar o el no pagar nuestros impuestos o subirle el precio a la canasta básica para quienes tienen negocios o alguna empresa. El profeta, en medio de su angustia, recibe la visita de un ángel con una brasa en la mano, con una tenaza que había tomado en el altar y lo coloca en su boca y le dice, tu culpa se ha retirado. Entonces el profeta escucha la voz de Dios y dice, ¿a quién enviaré? E inmediatamente el profeta responde, Señor, envíame a mí. En medio de estas circunstancias que estamos viviendo como país, también Dios hoy dirá, ¿a quién enviaré? Que nosotros podamos responder como el profeta Isaías, Señor, envíame a mí. Y todos estamos siendo enviados para anunciar a Jesús en nuestras vidas, para anunciarlo vivo y resucitado, teniendo nosotros una vida coherente,
esforzándonos por vivir en la gracia que solamente encontramos en Dios. No tengamos miedo, no nos dejemos llenar por pensamientos negativos. El Señor nos envía a nosotros y nos pide que podamos ser luz. Seamos testigos y ejemplo para nuestra sociedad, haciendo las cosas bien. Seamos transparentes, fomentemos la justicia, la paz y la comprensión entre nosotros. El apóstol Santiago nos dice en su carta: puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, no tengan favoritismos. La palabra de Dios nos invita a vernos como hermanos. Apoyémonos los unos a los otros, especialmente aquel que está alejado de Dios, aquel que vive en pecado. Qué fácil podría ser sacarlo de nuestro círculo social, de nuestros amigos. Qué difícil es acompañar a aquel que se ha alejado del buen camino. Hoy nosotros estamos llamados a ser cristianos y acompañar especialmente a aquellos hermanos que se han alejado, que ya no están entre nosotros. Que nosotros podamos ver una oportunidad en cada acontecimiento de nuestra vida para anunciar a Cristo. En el Santo Evangelio de hoy nos relata que Jesús llega al mar de Galilea y le llevan a un hombre que era sordo y tartamudo y le suplican que imponga sus manos sobre él. El Evangelio no relata que esta persona llegó sola, sino que lo llevaron. En los evangelios contemplamos cómo los enfermos acudían a Jesús, pero en este caso particular, no es el enfermo el que llegó a los pies de Jesús, sino que a él lo llevaron. El evangelio nos relata que este hombre era sordo y tartamudo. Él podía ver y probablemente quizá vio a Jesús y no se acercó a él, pero necesitó ayuda. Sus amigos, sus vecinos, su familia vieron, lo tomaron y lo llevaron a donde Jesús para que él impusiera sus manos. Ese es un ejemplo hoy para nosotros. ¿A cuántos conocemos nosotros que están perdidos y nosotros somos tan indiferentes o solamente les criticamos? Debemos de tener la actitud de estos hombres y llevar a aquellos que están alejados de Dios a Él, para que Él transforme la vida de ellos como ha transformado nuestra vida. Jesús se compadeció de aquel hombre y le devuelve el habla y la escucha. Nos dice y nos relata el Evangelio que Jesús alzó sus ojos al cielo y dijo: Efetá, que significa ábrete. Dios se compadece de nosotros, nos revela su palabra. En la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos dice: de tal manera Dios quiso revelarse a nosotros los hombres, y en la persona de Jesucristo podemos conocerle y tener acceso a Él. Jesús nos presenta al Padre, ese Padre lleno de amor, ese Padre lleno de misericordia. Y por eso la palabra de Jesús debe de resonar en nuestras vidas, porque es la palabra del mismo Dios, que quiere hablarnos a nosotros con ternura, que quiere hablarnos a nosotros con amor. Y en ocasiones también nos habla fuerte para que podamos enmendar nuestro camino. Pidámosle a Dios para que abra nuestro corazón, para que abra nuestros sentidos, nuestros oídos, para que podamos escuchar su palabra, y también para que nos dé la valentía para poder anunciarlo, no solamente de labios, sino anunciarlo con nuestra propia vida. Que esa palabra que hemos escuchado nosotros en cada Eucaristía, cuando nos reunimos en nuestra comunidad o cuando tenemos algún retiro, que cada palabra de Dios
de las Sagradas Escrituras la podamos hacer vida en nosotros. Que nosotros nos convirtamos en ese evangelio viviente y que podamos ser ejemplo y luz en nuestra sociedad. Que el ejemplo de María Santísima, nuestra Madre, que nos acompaña y que es ejemplo de escucha, ejemplo de obediencia, que también nosotros, al igual que ella, respondamos: hágase en mí según tu palabra. Amén.